Efectivamente tenemos que hablar de los datos de pobreza que están saliendo. Hace un rato salió el del INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y dio más cerca de los 27.000 pesos, dio 26.500, estoy redondeando, lo que necesita una familia tipo, 2 adultos y 2 menores, para no ser considerado pobre según una medición de pobreza de acuerdo a los ingresos. Esta es una medición que tiene esa arbitrariedad. Ponemos una línea, abajo esos hogares se consideran pobres, arriba de esa línea se consideran no pobres. Vamos a profundizar en los datos de Ciudad de Buenos Aires, que son interesantes porque permiten desagregar en una serie de cuestiones adicionales. En primer lugar, la canasta, como verán, es un poco menos, lo cual es llamativo porque no es normal. Da 25.794 pesos, es decir, casi 26.000 pesos, lo que necesita una familia para no ser pobre. Es decir, en Ciudad de Buenos Aires está siendo menos este valor, menor que en el INDEC a nivel nacional, cuando no suele ser así necesariamente. Es más caro en general vivir en Ciudad de Buenos Aires. Está pasando una particularidad, que es que la inflación aumentó muchísimo en todo el país. ¿Qué tenemos? Que esta familia está compuesta por 2 adultos activos, se considera de 35 años, así se construye la canasta de la Dirección General de Estadísticas y Censos de Ciudad de Buenos Aires, que yo siempre lo aclaro, tiene que ver con el color político de la gestión porteña, en este caso de Horacio Rodríguez Larreta, de Cambiemos. Entonces es un dato que podemos decir que sale del gobierno, del mismo color político que el gobierno nacional, y los 2 menores de 6 y 9 años. Atención a esto, porque se considera para esta canasta que son propietarios de vivienda. Cuidado cuando decimos el dato de canasta de pobreza, porque no se aclara a veces si se considera que pagan o no pagan alquiler. Acá no pagan alquiler. Así que de entrada ya les digo, agreguen un alquiler y si son 5 lucas nos vamos a 30.000 pesos muy fácilmente, ¿no? Bien. En enero de 2018, un año antes, porque estamos hablando del dato de enero de 2019, esta misma familia, para no ser pobre, necesitaba 17.096 pesos. El aumento es de 50,8%. ¿Qué significa este dato? ¿Cómo se lee? Que la canasta de los más humildes, de los sectores que menos tienen, de menor poder adquisitivo, aumentó 50,8%, no aumentó 47,6% como fue la inflación acumulada anual 2018. O si querés, te la pongo mejor, 49%, que en realidad es la interanual enero 2019 contra enero 2018. Aumentó 50,8%. ¿Qué quiere decir con esto? Que siempre la inflación no termina de reflejar la inflación de los que menos tienen. Vamos ahora a ver otra canasta que también construye Ciudad de Buenos Aires. Hay varias, hay de lo que gasta una familia compuesta solo por una pareja. En este caso vamos a ver precisamente 2 integrantes, 2 adultos activos de 35 años, no propietarios de vivienda. Para no ser considerados pobres, según esta estimación de Ciudad de Buenos Aires, necesitan tener ingresos por 18.745 pesos. Y ese valor era de 12.487 hace un año. Para este sector social, es similar el valor, 50,1% es lo que aumentó su inflación. Es decir, la inflación de los sectores considerados pobres fue del 50%. Esto es algo que a esta altura ya lo podemos aseverar. Vamos a la última placa porque me pareció interesante cuando uno explica qué es la pobreza medida por ingresos, cómo se mide esto de los ingresos, cómo se definen los estratos sociales y todo es tan relativo. Bueno, publica el Instituto de Ciudad de Buenos Aires cómo se consideran los estratos sociales según ingresos, algo que desde ya se va moviendo todo el tiempo. Por ejemplo, la indigencia tiene que ver con un hogar, siempre son hogares, cuidado, no son ingresos individuales, no lo piensan desde el punto de vista del ingreso individual de cada uno, sino de la suma de los integrantes de un hogar, que a veces dependen de una sola persona, pero a veces hay 2 ingresos o más, menos de 12.000 pesos. Pobre se considera un hogar entre 12.000 y 25.000 pesos, lo que yo dije hace un rato. Fíjense los no pobres vulnerables. Son los sectores que fácilmente perforan la línea de pobreza en situaciones de crisis de poder adquisitivo como el 2018. Entre 25.000 y 32.000 pesos. Ya con estas 3 categorías que acabo de mencionar, la 1, la 2 y la 3, podemos decir que hay una parte muy importante de la población. De hecho, en la categoría 1 y la 2, hasta 25.000 pesos, está el 30% de la población. Este es el dato
de gravedad por estos días. Y están diciendo, algunos adelantando, que en el conurbano bonaerense la pobreza está en torno al 35% de la población. Vamos a ver el sector medio frágil, podemos decir clase media baja, según el Instituto de Estadísticas porteño, hasta 40.000 pesos de ingresos. Es decir, un hogar con menos de 40.000 pesos de ingreso se considera clase media baja. Clase media, media, como dicen algunos, fíjense lo que es el rango. Por eso es tan difícil sociológicamente incluso hacer estudios de comportamiento de la clase media, porque tiene un rango de ingresos muy amplio, entre 40.000 y 129.000 pesos. Todo eso puede ser considerado clase media. Y sectores acomodados, más de 129.000 pesos. El problema que tiene Argentina es que solamente en los dos primeros rubros está más del 30% de la población contemplada. Y esta es la línea, todo esto se va moviendo de acuerdo a la inflación y a la capacidad del poder adquisitivo, obviamente, pero esta es la línea, la de los 25.000, que se delimita para definir la pobreza. No está todavía, según el INDEC, definida cuál es la pobreza al finalizar 2018. Es un dato que todos estamos esperando con mucha ansiedad, pero seguramente va a ser un dato muy preocupante, considerando que 2018 fue el de mayor pérdida de poder adquisitivo de los 3 años de gestión de Cambiemos.